Atención ecuatorianos, ex asesor señala a pareja de José Serrano como pieza clave en trama de corrupción por 330 millones de dólares. ¿Qué creen ustedes que es esto? ¿Es mentira? ¿Es un montaje? ¿Un falso positivo? ¿Qué carajo será? En una muy grave denuncia que reaviva las polémicas de la gestión del exministro del Interior José Serrano, su propio ex asesor Diego Vallejo ha revelado detalles sobre una presunta red de corrupción que habría sido operada desde el círculo más íntimo del entonces funcionario. Según Vallejo, la figura central en el manejo de millonarios contratos no era un funcionario de carrera ni un operador político conocido, sino María Paula Christiansen, quien en esa época mantenía una relación sentimental con Serrano. La acusación apunta a que Christiansen administró una asombrosa suma de 330 millones de dólares destinados a la adquisición de equipos, maquinarias y otros insumos para el ministro del Interior, convirtiéndose, en palabras de Vallejo, en la pieza clave de las acciones del ministro. Vamos a ver. Una pieza muy clave y muy importante que acaba de mencionar es su pareja sentimental. En esa época que él fue el ministro del Interior era su amante, María Paula Christiansen, quien manejó una cantidad estrepitosa de dinero, 330 millones de dólares para concursos, para adquisición de equipo, maquinaria, etcétera, que en el Ecuador se le abrió un proceso investigativo a esta persona y que lamentablemente José Serrano Salgado ayudó para que ésta pueda huir del país porque le anticipó que tenía una orden de captura para fines investigativos. Y recordarán ustedes que por eso fue la pelea entre Carlos Poli, José Serrano y el fiscal Vaca Mancheno, porque José Serrano estaba indignado de que Vaca Mancheno no había supuestamente cumplido los acuerdos en que habían llegado, y esos acuerdos eran de que no se iban a topar en el círculo cercano para ningún tipo de investigaciones, y Vaca Mancheno le investigó y le denunció a Carlos Poli por el caso de Brecht, le denunció a la amante de José Serrano en los contratos de los 330 millones de dólares. Entonces, eso fueron los motivos de José Serrano para que haga lo que le hiciera en esa llamada telefónica con Carlos Poli. ¿Por qué no se...? La trama, según detalla el ex asesor, se centraba en el control absoluto que Christiansen ejercía sobre los procesos de contratación del ministerio. Una de las carteras con mayor presupuesto durante el gobierno de Rafael Correa. Este manejo de fondos se había traducido en la adjudicación de contratos millonarios para un manto de irregularidades. La denuncia de Vallejo sugiere que la relación personal entre Serrano y Christiansen fue el vínculo que permitió la consolidación de este poder, facilitando la gestión de fondos públicos a una escala masiva sin los controles adecuados. Este señalamiento abre una nueva línea de investigación sobre el posible desvío de recursos en un área tan sensible como la seguridad nacional. El escándalo adquiere un matiz aún más grave con la segunda parte de la acusación, un presunto acto de obstrucción a la justicia. Vallejo afirma que una vez que las autoridades ecuatorianas iniciaron un proceso investigativo contra María Paula Christiansen por estas irregularidades, fue el propio José Serrano quien la alertó. Según el ex asesor, Serrano le habría anticipado que existía una orden de captura en su contra para fines investigativos, dándole la información privilegiada necesaria para que pudiera abandonar el país. Este acto, de ser comprobado, no solo constituiría un delito de encubrimiento, sino que representaría un profundo abuso de poder por parte de quien ostentaba el cargo de máximo responsable de la seguridad interna del Ecuador. Para dar contexto a sus afirmaciones, Vallejo conecta este episodio con uno de los escándalos políticos más sonados de la época. La filtración de una llamada telefónica entre José Serrano y el prófugo excontralor Carlos Poli. El ex asesor sostiene que la indignación de Serrano
en esa conversación se debía a que el entonces fiscal general, Carlos Vaca Mancheno, había roto un supuesto acuerdo de no investigar a los miembros de sus círculos cercanos. Vaca Mancheno no solo avanzó en el caso contra Polit por la trama de Odebrecht, sino que también impuso la investigación contra Christiansen, lo que, según Vallejo, desató la ira de Serrano y lo llevó a actuar para proteger a su pareja. Parece un cuento, una radionovela. Y esta es la radionovela de la traición. Una pieza muy clave y muy importante que acaba de mencionar es su pareja sentimental. En esa época que él fue el ministro del Interior era su amante, María Paula Christiansen, quien manejó una cantidad estrepitosa de dinero, 330 millones de dólares para concursos, para adquisición de equipo, maquinaria, etcétera, que en el Ecuador se le abrió un proceso investigativo a esta persona y que lamentablemente José Serrano Salgado ayudó para que ésta pueda huir del país porque le anticipó que tenía una orden de captura para fines investigativos. Y recordarán ustedes que por eso fue la pelea entre Carlos Polit, José Serrano y el fiscal Vaca Mancheno, porque José Serrano estaba indignado de que Vaca Mancheno no había supuestamente cumplido los acuerdos en que habían llegado, y esos acuerdos eran de que no se iban a topar en el círculo cercano para ningún tipo de investigaciones, y Vaca Mancheno le investigó y le denunció a Carlos Polit por el caso de Brecht, le denunció a la amante de José Serrano en los contratos de los 330 millones de dólares. Entonces, eso fueron los motivos de José Serrano para que haga lo que le hiciera en esa llamada telefónica con Carlos Polit. ¿Por qué no se...? En conclusión, las declaraciones de Diego Vallejo perfilan un cuadro de presunta corrupción sistemática y abuso de poder en el corazón del ministro del Interior durante la gestión de José Serrano. La denuncia no solo implica un manejo indebido de fondos públicos por una cifra astronómica, sino que además sugiere la utilización de información privilegiada desde las más altas esferas del poder para garantizar la impunidad de las personas claves. Si bien estas afirmaciones deberán ser investigadas por la justicia, ponen de manifiesto la existencia de pactos de poder y lealtades personales que habrían estado por encima de la ley, dejando una profunda herida en la confianza pública y en la integridad de las instituciones encargadas de velar por la seguridad y la justicia en el país. ¡Wow! ¿Mentiras o montajes? ¿Falsos positivos o realidades? No lo sabemos, pero algún rato, miren, les voy a decir lo que siempre nos decía un amigo entrañable, Richard. Todo lo que sube, baja. Todo lo que empieza, acaba. No hay principio, no hay fin. Pero siempre en ese trayecto no hay verdad oculta. Para de contar. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador. Para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo que quieres. Directo a tus ojos y sin rodeos. Hechos Ecuador, suscríbete ya.